Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Jesús le dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, lo partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuánto querían. Y cuando se hubieran saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Oramos. Señor amado, gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Te rogamos, Dios mío, en esta hora que tú bendigas tu palabra, que nos enriquezcas con ella, Padre amado, en el nombre de Jesús. Que toque nuestros corazones, que nos bendigas, que derrame de tu gracia, Padre amado, en el nombre de Jesús. Por cuanto, Dios mío, aleluya, sabemos que tú estás aquí y tienes la capacidad, Dios mío, de bendecirnos a la luz, a través de tu santa y divina palabra, Señor. Te alabamos en esta hora, Padre Santo, en el nombre de Cristo. Invocamos tu nombre, Señor amado, en el nombre de Jesús. Durante toda esta reunión, con el propósito de honrarte como la persona más importante que estás en este lugar, Señor eterno. Gracias te damos en esta hora, Señor. Oramos en tu nombre, Cristo de los cielos. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria sea el nombre de Cristo. Aleluya. ¿Cuántas miradas o visiones o cuántos puntos de vista pueden existir, hermanos, sobre una situación en particular cuando existe un número de personas reunidas? Pueden existir una variedad tan grande como el grupo de personas que están reunidas. Hay visiones y puntos de vista de todo tipo, según las características de las personas, según la construcción mental que han hecho las personas, según la cultura que les rodea, según la enseñanza que han recibido de sus hogares. Eso construye de alguna manera el punto de vista que alguien pueda tener sobre alguna situación. Aunque todos están mirando lo mismo, aunque todos están enfrentando lo mismo, aunque todos están contemplando lo mismo, de todas formas, la visión o el punto de vista puede variar mucho de una persona a otra. En este pasaje que leímos, hermanos, por lo menos hay 3 puntos de vista diferentes, o 3 visiones diferentes, o 3 formas de ver la misma situación que el Señor, hermanos, hace, gatillar o hace traer a la luz con una sola pregunta. Dice: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y cuando entendemos, hermanos, esta palabra de que dice esto, se refiere a esa enorme multitud de personas. La Biblia lo describe que habían 5,000 hombres. Y aquí no está hablando en términos genéricos, está hablando porque la cultura siempre del Oriente menciona, digamos, al hombre como el cabeza de familia, y entonces está allí contemplando. Algunos estudiosos dicen que habían más de 12,000 personas. ¿De dónde comerá toda esta gente? Jesús le dice a sus discípulos que allá hacían un buen rato que estaban sentados contemplando quizás las enseñanzas, las palabras del Señor Jesús.
Entonces comienzan a surgir entre los discípulos distintas visiones, distintos puntos de vista, distintas reacciones a la misma situación. El problema, o la pregunta lanzada por Cristo era para alimentarlos. Por supuesto que cada quien se podía ir a su lugar y poder, pero el Señor tiene una pregunta allí, hermanos, dice, ¿de dónde compraremos alimento para toda esta gente? ¿De dónde compraremos pan para toda esta gente? Sin duda es una pregunta, hermanos, que hizo pensar a las personas. Pero a veces en el grupo de personas, hermanos, existen las personas que toman el camino más fáciles. Y por ejemplo tenemos aquí, hermanos, a Felipe. ¿Qué respondió Felipe? ¿Qué fue lo que dijo Felipe? Felipe dice, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. En otras palabras, ¿qué está diciendo Felipe? Esto es un asunto imposible. Felipe se caracteriza a través de esta reacción como alguien negativo. ¿Hay personas negativas? Yo diría negativas, porque después vamos a ver otro caso. Negativas, ¿por qué? Porque toma ese camino de decir, bueno, esto es muy difícil, esto ni siquiera da para pensarlo, esto ni siquiera está, hay que tomarlo en cuenta, porque esta es una locura, esto está fuera de toda realidad, esto está fuera de toda óptica, aquí esto no se puede solucionar, por lo tanto es imposible. Pero esta condición, hermanos, está implantada en el corazón de muchas personas y quizás en algún momento estuvo implantada en nosotros mismos, que ante una situación tan difícil de confrontar decimos que es imposible o que es muy difícil. Quizás esa es un poquito la reflexión para ser un poquito más elegante. No decimos imposible porque suena medio raro, pero decimos esto es muy difícil. Es una forma elegante de decir que es imposible. No se puede hacer. Pero ¿cuántas veces nos hemos visto en alguna situación, en algún problema, en alguna dificultad, donde nos sentimos o nos escuchamos decir, esto es imposible? O conversamos con alguien ante un problema o una necesidad y decimos, esto es imposible. Porque el negativismo, así como el positivismo en las personas, también se contagian. La gente se desalienta, la gente se desanima. Escuchando a una persona negativa, la gente se desanima, se desalienta. Y dice, no, esto no se puede lograr. Esto es imposible. Esto es muy difícil. A veces, hermanos, tiene que ver, hermanos, con las dificultades que hemos confrontado en la vida. El producto a veces de que muchas veces nos salen las cosas mal, una y otra vez, nos vuelven negativos. Esto me salió mal, a mí nunca me sale nada bien. Quiero emprender algo y no me sale bien. Al final creo que todo es difícil, que todo es imposible, que no voy a lograr nada. Y eso está, hermanos, no voy a decir en el común denominador de las personas, pero hay un grupo potencial donde nos rodean, hermanos, estas personas que son negativas. Hay negatividad en sus vidas. Después están las personas realistas, la que decía la hermana Dinora allí cuando estábamos hablando. Y allí entra Andrés. Entra Andrés en escena, dice, no, vos sos muy negativo. Vos decís que esto no se puede hacer, esto es muy negativo. Pero aquí apareció, dice, versículo número 8, dice, uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Encontró a alguien allí entre la multitud. Con alguna vianda allí que tenía estos elementos, 5 panes y 2 peces. Mirando la situación, dice, no, pero yo soy realista, esto tampoco se puede alcanzar. Quizá el chico venía con mucha esperanza, el jovencito del relato, venía con mucha esperanza a presentarle al Señor los 5 panes y 2 peces, porque quizás este chico que no dice su nombre, la Escritura, tenía en su corazón algo que se conectaba con la obra de Dios, con la obra del Señor. Y venía con esperanza a entregarle eso al Señor, porque el Señor sabría hacer
sabía qué hacer con esos elementos. Pero Andrés le dice, no, chico, hay que ser realista, en esta situación esto no alcanza. ¿Y cuántas veces hemos escuchado, hay que ser realista? ¿Lo ha escuchado alguna vez? ¿Sí? ¿Lo ha dicho alguna vez? Muchas veces lo hemos dicho, hay que ser realista. Esta situación no se puede enfrentar de esta manera. ¿Qué son 5 panes y 2 peces para esta multitud? Raya en lo ridículo pensar algo que pueda suceder a través de estos elementos. Hay que ser realista. La realidad nos dice que 5 panes y 2 peces para 12,000 personas no da ni para pensarlo. Esa es la realidad. Esa es la situación en la que estamos viviendo, la situación en la que estamos experimentando hoy día. Con los recursos que tengo hoy, con las cosas que tengo hoy, no voy a poder lograr lo que quiero. Quizá está usted con el deseo de hacerse algo en la vida o de construirse algo. Yo recuerdo cuando llegamos aquí a la iglesia, hermanos, que todavía no estaba el templo aquí superior y tampoco estaba la casa pastoral, y me reuní muchas veces con un grupo de hermanos de la iglesia y decía, hermano, pastor, no hay recursos, no tenemos lo necesario, hay que ser realista. ¿Qué va a hacer usted con la familia que tiene? Porque éramos mi esposa y 4 personas más, dos hijos y mi hermana. Dice, ¿qué va a hacer usted? No puede lograrlo todo esto. ¿Cómo vamos a hacerlo? No, cuando vinimos, claro, todavía no estaba casado todavía, es cierto. Es cierto, eran 3, ya perdí la cuenta porque hace tanto tiempo que... Entonces, la gente comienza a mirar la situación y dice, esto es muy difícil, no se puede lograr con estos elementos lo que pretendemos alcanzar. Entonces, como la gente es realista y sabe que no se puede alcanzar con los recursos que se tiene, ¿qué es lo mejor hacer? Nada. Mejor no hacemos nada. Nos quedamos tranquilos, nos miramos los unos a los otros, y esperamos a ver si algo pasa, y cuando algo pase, entonces ahí comenzamos a trabajar para hacerlo. Porque somos realistas, porque estamos mirando la situación y no hay salida, y entonces en esa realidad en la que vivimos, se nota que no podemos lograr lo que queremos alcanzar. Muchos hermanos incluso estamos hablando en términos de lo que hacemos con nuestras propias vidas. Hay gente, hermanos, que pasa toda la vida alquilando porque piensan que nunca van a poder adquirir su casa. Toda la santa vida alquilando, esperando que quizás haya una oportunidad por ahí y entonces algo pase. Pero uno tiene que trabajar en la vida, hermanos, con un objetivo, con un propósito. Si yo quiero alcanzar algo, bueno, voy a comenzar con lo que puedo comenzar, haciendo las primeras cosas. Eso permanentemente le enseño a mis hijos, porque debemos proyectarnos la vida para hacer lo que anhelamos en nuestra vida. Las cosas no caen así como así, no llegan así como así. Uno tiene que trabajar y estar de alguna manera, hermanos, inspirado en lo que quiere lograr, concentrarse en lo que quiere lograr, enfocarse en lo que quiere lograr en la vida. Amén. Por eso hay que ponerse a trabajar, hay que ponerse a realizar la tarea que quiero, hay que esforzarse en la vida. Este es el camino fácil, el camino del negativo, el camino del realista, es el camino fácil. Sencillamente concluyen de que no se puede lograr y quedan en la espera. Algunos se transforman, hermanos, en verdaderos espectadores, viendo lo que los demás hacen y ellos esperando. Pero aquí está una tercera visión. En este caso, la visión de Jesús, la visión del Señor Jesucristo. Dice que mientras escuchaba a estas personas, a Felipe y a Andrés, y ver sus reacciones
y contemplar lo que ellos están diciendo, inmediatamente Jesucristo dice lo siguiente. Entonces Jesús dijo: hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, lo repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. Cuánto querían. Jesús escuchó lo que ellos estaban haciendo, lo que ellos estaban diciendo, las conclusiones que estaban sacando. Y mientras el Señor estaba escuchando esto, ¿qué fue lo que hizo Él? Actuó en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Jesucristo se puso en acción. Mientras ellos reflexionaban de la situación y ponían excusas para no hacer nada, Jesucristo actuó con lo poco que había. Amén. Con lo poco que había. Y aquí tenemos entonces, hermanos, la visión cargada de fe. Tenemos, hermanos, la enseñanza de Cristo que las cosas pequeñas se pueden transformar en algo muy grande. Pero hay que actuar. El Señor enseñó aquí a los discípulos, no con palabras, sino con hechos, que cuando uno quiere alcanzar cosas en la vida, hay que actuar. Cuando uno quiere ver resultados y milagros del cielo, hay que actuar. Uno puede evaluar la situación y puede ver cómo se presenta la situación, pero lo que nos dice la Escritura aquí, hay que actuar en fe, en el nombre de Jesús. El negativismo no sirve. El negativismo te enlentece. El negativismo te neutraliza. El realista es alguien que evalúa y simplemente concluye, no se puede lograr. Pero cuando Cristo presenta aquí, hermanos, este argumento poderoso, haciendo sentar a la gente y repartiéndole a partir de ¿cuánto? De 5 panes y 2 peces. ¿Qué fue lo que dijo Andrés? Que esto no alcanzaban. ¿Cierto? ¿Qué es esto para tantos? Matemáticamente era verdad. Matemáticamente era cierto. No había posibilidad alguna de poder cortar trozos suficientes para esa multitud. Pero eso era del punto de vista matemático y del punto de vista, hermanos, natural de aquí. Pero cuando entra, hermanos, la poderosa mano de Dios, Jesucristo nos dice, aquí entramos en otro plano, aquí entramos en otro momento, aquí entramos en lo que Dios puede hacer. Si queremos ver milagros, hay que actuar. Si queremos ver la mano de Dios, tenemos que actuar. Si queremos que Dios actúe en nuestro medio, hay que dar un paso más. Y el detalle, hermanos, aquí que sobresale, me hace ver, hermanos, lo grandioso del milagro. Porque fíjese que en el versículo 11 dice al final, dice que les dio ¿cuánto? ¿Cuánto querían? O sea que la gente, mientras le estaban repartiendo, podían pedir más de la cuenta. Esto no era como en casa, vio que somos 5 a veces y hay 5 postres y hay que servir a los 5 iguales, porque si no se pelean por el que tiene más. ¿Alguna vez pasó eso en su casa? No. Algunos no pasó eso porque todavía, pero hay que servir a los 5 iguales. Pero dice aquí la Escritura, hermanos, que ellos podían pedir cuanto querían. O sea que si llegaban a una familia numerosa, podían repartir abundantemente. Y si llegaban a una familia más pequeña, podían darle una porción más pequeña. Pero si llegaban a un lugar donde habían glotones, porque eso también existe, ¿verdad? Aquellos que comen más de la cuenta, ¿no? Y sabe, hermano, que cuando la comida es gratis tiene un sabor especial. ¿Usted sabe eso o no? Claro, más rica. Cuando es gratis, más rica porque uno puede comer sin medida.
porque no le afecta en nada. Había canilla libre de pescado y de pan. Entonces el Señor les dijo, o les dio la orden a los discípulos, denle en cuanto quieran. ¿Por qué? Porque estaba el milagro, hermanos, actuándose en ese momento. Había un proceso milagroso en ese momento, hermanos, que estaba actuándose y les estaba enseñando a la población, le estaba enseñando a los discípulos, hermanos, de cuando ponemos fe en el Señor Jesucristo, cuando el Señor nos demuestra que hay fe en el cielo, Dios puede hacer milagros. Dios puede hacer milagros. Y yo he visto milagros aquí en la iglesia, hermanos. Milagros de providencia, milagros, hermanos, cuando nos ponemos a construir, milagros cuando nos ponemos en algún proyecto. He visto milagros más de una vez y sabe que como he visto milagros, hoy me atrevo mucho más que antes. Me atrevo, ¿por qué? Porque Dios me ha dado respaldo de que Él actuará cuando nosotros actuamos en fe. Entonces, la visión de Jesús es una visión que nos alienta. Es una visión que nos dice, puedes tener algo que parece poco, pero en las manos de Jesús puede ser mucho. Una visión que me dice, hermanos, que matemáticamente es imposible, pero que en el reino de los cielos las matemáticas no importan. Dios puede bendecir amplia y generosamente. Amén. Dos palabras que me gusta decirle a veces a algunos hermanos: Dios te bendiga amplia y generosamente. Porque así es como el Señor obra. Así es como el Señor se manifiesta. No importa si son 5 panes y 2 peces para una multitud. No importa si tienes un recurso pequeño. No importa si la cosa es muy reducida. Dios va a proveer, va a multiplicar lo que ha de venir. Porque cuando nos ponemos en las manos del Señor, Dios acompaña con milagros las cosas que vamos a realizar. En esto no interviene el negativo. En esto no interviene el realista. En esto interviene aquellos que se animan a creer en el Señor Jesucristo. Entonces, hermano, es muy bueno creer. Es bueno confiar en el Señor. Amén. Es bueno que confiemos en Dios. ¿Sabe que la única forma de ver un milagro es cuando nosotros damos ese paso para creer en el Señor? No es posible ver un milagro de Dios cuando simplemente decimos esto es imposible. Y aunque nuestro intelecto nos diga que esto es imposible, y aunque razonablemente sea imposible, no dejará que la mano de Dios se mueva. Y cuando somos realistas también, porque la realidad es en nuestro plano, la realidad es según nuestras posibilidades. La realidad habla según quienes nosotros somos y cómo hemos construido nuestra cabeza y cómo hemos construido nuestro ambiente. Pero cuando hablamos de milagros, hablamos de un plano espiritual. Hablamos del plano sobrenatural. Y como la palabra lo dice, lo sobrenatural está por encima de lo natural. Lo natural a veces nos obliga a decir que es imposible. Lo natural nos dice muchas veces que la realidad no se puede avanzar sin ella, con ella. Pero cuando hablamos en términos sobrenaturales, estamos hablando de otros parámetros, de otros límites, de otra forma de pensar, de otra forma de ver, de otra forma de que nosotros podemos entender las Escrituras y el Evangelio. Y esta forma de pensar que Jesucristo está enseñándole no solamente a los discípulos, sino a la multitud, dice que no importa si lo que tienes en manos es poco, el Señor lo va a multiplicar. Quizá cuando tú quieras emprender alguna cosa en tu vida o en tu familia o en tu hogar, piensas que es poco. Lo que tienes no se compara con lo que tú anhelas. Comienza a trabajarlo con lo que Dios te ha puesto. Quizás puede ser un talento, quizás pueda ser una habilidad, quizás pueda ser un pequeño recurso. No importa lo que sea, pero te puedo asegurar que si tú comienzas con lo poco que el Señor pone en tus manos, la historia final de tu vida, hermanos, no tendrá techo. Usted no sabrá hasta dónde puede llegar. Porque Dios multiplica las cosas.
El Señor multiplica las cosas. Entonces, cuando nosotros vemos un pasaje como este en las Escrituras, este pasaje, hermanos, rompe con los paradigmas del mundo. Rompe con los clichés del mundo. Esos clichés que quizás nosotros mismos usamos en algún tiempo. Esos clichés que nosotros utilizamos muchas veces como escudo para no esforzarnos. Como escudo para no tomar algo difícil en nuestras manos. Como escudo para no lanzarnos a algo desafiante. Lo tomamos como escudo. Y decimos, no, esto es imposible. Yo soy realista. La realidad me dice que esto no se va a lograr. Mira lo que hace este loco, mira lo que hace esta persona. Pone en riesgo muchas cosas. No es que estamos poniendo en riesgo absolutamente nada. Estamos en los límites de Dios. Y los límites de Dios no son los límites de esta tierra, porque Dios obra sobre la naturaleza, sobre lo natural, sobre lo que Él ha construido. Él lo domina, Él lo controla, Él lo realiza, lo lleva a cabo de la forma en que Él quiere, porque Él es el creador de esta naturaleza. Y Dios le otorga entonces las cosas que Él quiere a quien quiere. Amén. Dios lo hace. Y otros seguirán transitando la vida protegiéndose de no pasar por ninguna situación, ningún riesgo, siempre estando en esa situación de comodidad para no generar ninguna inestabilidad en su vida. Pero lo cierto es que Dios bendice la vida. Gloria sea el nombre de Jesús. Hay que atreverse en el nombre de Cristo. Así que en esta hora, hermanos, vamos a ponernos de pie. Y vamos a orar al Señor con todo nuestro corazón. Amén, con todo nuestro corazón. Porque creo, hermanos, que Dios puede hacer las cosas posibles. Creo que Dios se puede manifestar con poder y gloria en nuestras vidas. Sin importar cuántas veces hemos fracasado. El fracaso ya está en el pasado, hermanos. No hay necesidad de traerlo al presente, porque ya el fracaso que está en el pasado no se puede resolver. Quizás ese fracaso nos puede dar algunas experiencias. Amén. Nos puede dar algunos tips para enfrentar lo que viene, para no cometer los mismos errores. Pero hay que atreverse en el nombre del Señor.